Una cosa que no se dice demasiado es las diferencias que tuvieron Trump con Charlie Kirk en los últimos tiempos, a cuenta, por cierto, del tema de Israel, porque Charlie Kirk era muy crítico con Netanyahu. Él es un hombre que venía del sionismo y que se consideraba sionista, que estaba a favor del Estado de Israel, pero que era sumamente crítico con Netanyahu. Y una de las cuestiones que efectivamente se ha exhibido poco es esa contundente y dura conversación que tuvieron en la Casa Blanca Charlie Kirk con Donald Trump, que acabaron a gritos, justamente porque Kirk no estaba para nada de acuerdo con los planteamientos de Trump con relación a Netanyahu, no a Israel. Jesús Núñez, muy buenos días. Hola, buenos días, Silvia. Acabamos de escuchar a Donald Trump acusar a la izquierda de un asesinato que de momento se está juzgando, pero sí que es un hecho que le sirve para mantener prietas las filas del trumpismo, ¿no? Desde luego, yo creo que más que un homenaje al activista asesinado, evidentemente condenable ese asesinato contra la libertad de expresión y jugando en un contexto como el de Estados Unidos en el que las armas circulan prácticamente de manera libre, se ha convertido en un acto para reafirmar todavía más lo que plantea Donald Trump desde su regreso a la Casa Blanca, que no es otra cosa que una deriva antidemocrática. Yo creo que incluso lo que hemos visto en esta celebración le da más fuerza, o trata al menos de transmitir más fuerza, no solamente a sus simpatizantes, sino enviar mensajes en muchas direcciones, incluyendo no solamente a lo que él considera es izquierda radical, a la que responsabiliza ya de antemano del asesinato, sino también a otras instancias. Estamos viendo cómo se recorta la libertad de expresión, lo cual no deja de ser chocante, viniendo de alguien que la defendía y de alguien que ha muerto, proponiendo que eso es lo que tenía que hacer Estados Unidos, sino también al propio Poder Judicial, intentando detener acciones de los fiscales e intentando presionar aún más al presidente de la Reserva Federal. En fin, un acto que le ha servido fundamentalmente para mostrarse todavía más fuerte, más agresivo y en esa deriva antidemocrática que ya venía manifestando en todo caso desde su regreso a la Casa Blanca. ¿Cómo lo veis vosotros, Alan? Donald Trump desde el primer momento decidió que esto era culpa de la radical left, no en absoluto de la cultura de las armas completamente desmedida que hay en su país, que incluso ahora veíamos en el funeral cómo tenían que intervenir todos, paradójicamente, detrás también de un cristal antibalas, precisamente en un funeral en el que se estaba hablando de una persona que perdió la vida. Finalmente se conoció no por alguien de la izquierda radical. El FBI ha dicho que no tenía vínculos con ningún grupo izquierdista, sino por parte de un chaval del 2003 de 22 años, radicalizado en redes sociales, adicto a las redes sociales, pero con una cosa clave, que es que tenía muy sencillo el acceso a las armas. En cualquier país, un asesinato de estas características llevaría a la inmediata discusión de lo que ocurre con las armas. Sin embargo, en Estados Unidos lo que estamos viendo es al presidente diciendo que odia a sus adversarios políticos y difundiendo literalmente eso, un mensaje de odio radical, porque lo ha utilizado, lo acabamos de ver hace pocos días, para hacer cosas tan graves como literalmente ilegalizar el antifascismo. Dice, el antifascismo ahora en Estados Unidos está ilegalizado por ser un grupo terrorista. Que esto es como decir que puedes ilegalizar el veganismo o puedes ilegalizar el liberalismo. Eso no se puede legalizar, son ideas. Concretamente el antifascismo, una idea profundamente radicada en el pueblo estadounidense que luchó valientemente también contra los nazis y contra la Italia fascista en la Segunda Guerra Mundial. Y sin embargo ahora mismo la convirtió en una especie de grupo contra el que dirigir su odio, incluso antes, insisto, de que se supiese ni siquiera quién era el tirador que acabó con la vida de Charlie Kirk. La deriva estadounidense hacia un autoritarismo es tremenda, es horrorosa, y esto simplemente ha sido utilizado pues como el Reichstag particular de Donald Trump para seguir en su trabajo por intentar desviar sus problemas de política interna, que no son pocos, e intentar construirse un enemigo para poderse hacerse más fuerte. La lamentable cultura de adoración a las armas está muy extendida en Estados Unidos desde siempre, por desgracia, y de hecho ni los gobernantes demócratas ni los republicanos se atreven a acabar con ella. Algunos hacen algún gesto, pero al final sigue existiendo. Y es curioso que en este caso, efectivamente, pues los últimos atentados con armas pues han sido contra líderes, en este caso pues un líder de las redes sociales, de la derecha o de lo que algunos denominan la ultraderecha. Yo creo que lo que se está exhibiendo en Estados Unidos es que hay una división dentro del movimiento MAGA.
está el movimiento MAGA que representa Donald Trump y el que representaba a Charlie Kirk. Una cosa que no se dice demasiado es las diferencias que tuvieron Trump con Charlie Kirk en los últimos tiempos, a cuenta, por cierto, del tema de Israel, porque Charlie Kirk era muy crítico con Netanyahu. Él es un hombre que venía del sionismo y que se consideraba sionista, que estaba a favor del Estado de Israel, pero que era sumamente crítico con Netanyahu. Y una de las cuestiones que efectivamente se ha exhibido poco es esa contundente y dura conversación que tuvieron en la Casa Blanca Charlie Kirk con Donald Trump, que acabaron a gritos, justamente porque Kirk no estaba para nada de acuerdo con los planteamientos de Trump con relación a Netanyahu, no a Israel. Y esto no se dice mucho, pero evidentemente lo que se evidencia es que hay un Trump. En el discurso de ayer, la mujer de Charlie Kirk dice yo perdono porque está a favor de ese diálogo, incluso viniendo de posiciones de la derecha, y un Trump que dice yo no perdono porque está en un discurso diferente. Hay una división clara en el movimiento MAGA y bueno, yo creo que eso se irá viendo cada vez más. Y a todo esto, la gran duda que está planeando en el ambiente, Jesús, que es si Donald Trump estaría dando un golpe de Estado desde dentro de las instituciones para controlar todo el poder. Lo digo al hilo, por ejemplo, de determinados recortes en las libertades de expresión, como fue, por ejemplo, el despido de Kimmel. De Kimmel, cuando él hizo una broma diciendo que el asesino de Charlie Kirk debía pertenecer a una familia, debía ser de los de Trump porque pertenecía a una familia religiosa y también republicana. Desde luego a Donald Trump le dan igual las contradicciones que pueda ver ante él, puesto que nos ha demostrado sobradamente que puede decir blanco un día y negro, ya no al día siguiente, sino en el mismo momento. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, son contradicciones que van definiendo un perfil, que van definiendo un camino. Y su camino es claramente lo que creo que podremos confirmar a día de hoy, es una deriva antidemocrática. Veremos en qué desemboca, pero cuando pensamos en algo tan gordo como un golpe de Estado, recordemos de dónde venimos. Venimos de un asalto al Capitolio inspirado por un presidente que había perdido las elecciones y que ya en su momento el fiscal había declarado claramente que era un golpe de Estado porque tenía pruebas acumuladas de ello, en el sentido de que el propio Trump estaba a la cabeza de ese asalto, pero que desgraciadamente reconocía el propio fiscal que no había podido llegar hasta sus últimas consecuencias. Veremos lo que nos depara los próximos 3 años que le quedan como mínimo en la Casa Blanca, cuando ya estamos viendo que en muchos casos tanto él como sus simpatizantes están trabajando con la idea de llegar a un tercer mandato, o lo que es lo mismo, dado que eso es inconstitucional, eliminar esas limitaciones constitucionales, pasar por encima de ellas, lo mismo que está haciendo, como digo, con el Poder Judicial, lo mismo que está haciendo con la Reserva Federal y con gobernadores, con ese despliegue de la Guardia Nacional también, que yo creo que podemos entenderlo como un ensayo para lo que pueda venir. Desplegar a la Guardia Nacional, a militares en definitiva, en territorios que corresponden a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, son también un aviso no solamente a sus enemigos demócratas, puesto que él habla en términos de enemistad de manera directa, sino también, como digo, un ensayo para lo que pueda necesitar en un momento determinado de controlar lo que ocurra en la calle, una calle que se le puede volver en contra. Por lo tanto, sin llegar todavía a esas palabras mayores como un golpe de Estado mirando hacia adelante, sí, evidentemente son suficientes ya las señales que nos indican que la democracia, el Estado de Derecho no entran entre sus prioridades.